economista Carlos Rivera. Él es gerente general del Banco de Desarrollo de Ecuador. Es académico de la ciudad de Cuenca, profesor de la universidad local. Economista Rivera, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento que vive Ecuador. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siempre visto desde los distintos sectores de la población, con diversa óptica. Hay quienes lo califican como una boya de salvación para la economía ecuatoriana y otros señalan que es una receta de un poco más de lo mismo que incidirá negativamente en las grandes mayorías de ecuatorianos y, en lo fundamental, que no dará posibilidades al gobierno de invertir de una manera más efectiva en obra pública. Muy importante conocer su visión cuando usted está en este organismo, el Banco de Desarrollo, que tiene muchísimo que ver con el desarrollo de diversos sectores del país. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Rosana y a todos quienes van a seguir la entrevista. Mire, efectivamente, el Ecuador ha recibido en los últimos días la noticia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que más allá de una inyección de liquidez, de la posibilidad de que recursos que estaban destinados al pago al propio fondo sean destinados a otra obra y por lo tanto reducir de alguna manera el apretón del cinturón y el ajuste fiscal, a diferencia de ese concepto habitual que se señala austeridad fiscal junto a la receta a fondo monetarista. Más bien es a todo contrario. Cuando usted revisa la evidencia empírica de los programas firmados por los diversos países con el Fondo Monetario Internacional, más bien la posibilidad de ese acuerdo, más bien lo que es, reduce el programa de ajuste fiscal. Yo creo que lo subyacente, Gustavo, es ese espaldarazo de confianza, ese voto de confianza que abre la oportunidad no solamente a que el propio fondo, sino otros multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo e inclusive bancos de inversión comiencen a fluir recursos hacia el Ecuador, no solamente bajo el concepto de crédito, sino inclusive de inversión extranjera directa desde el punto de vista del cumplimiento de una condición necesaria, no suficiente desde luego, pero una condición necesaria como es la estabilidad macroeconómica. De hecho, este programa muy bien diseñado, muy bien implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas, nos permite, por ejemplo, que en un año electoral se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 4 años. Ese es un voto de confianza enorme, ese es un logro extraordinario del Ministerio de Economía y Finanzas que le va a permitir, repito, salvaguardar la macroeconomía como condición necesaria del crecimiento económico, que será la segunda fase del programa económico. Sí, Economista Rivera, muy buenos días. Pues por un lado se habla de la macroeconomía, pero los problemas de la población, los más cercanos, los más directos, no logran resolverse. No se superan los temas de pobreza, de desnutrición infantil, la falta de empleo, que es quizás uno de los más graves, y entre otros que además se desencadenan a partir de estos. Entonces se habla mucho de que hay que poner en orden las finanzas públicas, se habla de la macroeconomía, pero mientras tanto, ¿qué pasa con la gente? Mire, Rosana, muy buena pregunta en realidad. Y me voy a permitir hacer una analogía futbolística. Mire, la macroeconomía es como cuando ve uno el partido de fútbol y analiza el desempeño del árbitro. Cuando el árbitro es bueno, ergo, la macroeconomía está bien, usted no se acuerda de la macroeconomía. El riesgo país está en niveles absolutamente tolerables que permite atraer capitales, y usted, en definitiva, no valora el terreno, el árbitro no valora el buen desempeño del árbitro. Pero cuando el árbitro comete y no observa los reglamentos del fútbol, falla en su arbitraje, ahí comienzan los grandes problemas. Cuando el Ecuador firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estabiliza la macroeconomía, presenta un programa de sostenibilidad en las finanzas públicas, que luego le voy a permitir aclarar un tema adicional que es sumamente importante. Lo que estamos generando es la condición necesaria en términos de optimización matemática, no suficiente,
es la condición de primer orden en un proceso de derivación para iniciar un proceso de inversión. Luego de la estabilidad macroeconómica vendrán una serie de reformas tendientes, por ejemplo, en mercado de valores, temas laborales, el tema de seguridad jurídica. Cuando nosotros generemos una agenda de reformas estructurales, una serie de incentivos en temas de salud, en temas de educación, allí comenzaremos a ver los resultados a los cuales usted menciona, de pobreza, de equidad y de empleo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es para estabilizar la macroeconomía y las finanzas públicas. No es un acuerdo pro crecimiento, solamente estamos atacando la condición necesaria para poder propender luego con un programa de reformas estructurales una segunda fase de crecimiento económico. Es decir, estamos en lo macro, luego iremos a lo micro, pero el orden lógico de los temas de cualquier programa económico es primero estabilizar la macroeconomía. Le decía de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es importante mencionar. Mucho se sataniza al tema del Fondo Monetario Internacional con los temas de austeridad fiscal. Cuando usted revisa, ahí hay una vieja confusión, y no voy a los mitos ideológicos desde los años 80 que uno escucha en las calles del Ecuador, sino a un tema técnico. Hay una confusión entre correlación y causalidad. Es como cuando usted está en una pandemia, en una epidemia. Usted ve muchos más médicos en la calle cuando hay una epidemia, pero no significa que la mayoría de médicos esté provocando la epidemia. Entonces, cuando hay una crisis fiscal, cuando el mercado ha cerrado todas las puertas y las oportunidades de financiamiento, ahí aparece el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya cuando ha dejado de brillar el sol. Evidentemente, el Ecuador, por su propia naturaleza, por su propia convicción, ¿sí?, y por su propia necesidad, implementa eventualmente diferentes programas de ajuste con diferentes matices, en donde se analizan no solamente factores económicos, sino factores políticos, factores sociales, y el gobierno, analizando, conjugando esta serie de elementos, le propone una serie de reformas, de serie de medidas al Fondo Monetario Internacional que le asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y bien, hablemos economista justamente de algunos temas presente de los flujos esperados futuros. Hablemos de algunos temas que tienen que ver justamente con la macroeconomía. Usted dice que es lo primero que se atiende y luego esto de alguna manera se reflejará ya en los efectos sobre la población, sobre el ecuatoriano de a pie. Las críticas que hay a este acuerdo del Fondo Monetario Internacional van sobre todo en el sentido, y esto de economistas de todos los sectores, porque hay una gama de pensamiento de los diferentes economistas. No se cambie el rumbo de crecimiento de la economía ecuatoriana, es lo que señalan. Entendemos que la previsión del propio Fondo Monetario Internacional es de un crecimiento del 0,1% del PIB, y usted sabe que eso no es crecimiento, eso es decrecimiento. No se vislumbra el incremento de la producción, del empleo. En otras palabras, acá en el sur, uno de los síntomas que seguiremos viendo es esa caudalosa y dolorosa emigración de cerebros y de mano de obra. Por otra parte, en el Staff Report aprobado por el Fondo Monetario Internacional el 31 de mayo, el fondo reconoce que hay focos de vulnerabilidad en la economía ecuatoriana y advierte de la débil calidad de las operaciones crediticias en bancos pequeños, bancos públicos, en cooperativas, que recordemos han sido un enorme catalizador de la economía de Ecuador, y preocupa al Fondo Internacional los bajos niveles de rentabilidad del sistema cooperativo. Estas son algunas de las debilidades que no generan mucho optimismo en cuanto a lo que vaya a suceder ya en los sectores medios o intermedios de la economía, menos en la microeconomía de los ciudadanos. Es que, Gustavo, me tengo que ratificar en lo que dije al inicio de la entrevista total y perfectamente. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es un acuerdo de crecimiento económico, es un financiamiento para propender, para suavizar la corrección de las finanzas públicas, tendiente a generar un proceso de estabilidad macroeconómica. Aquí siempre hay que pensar en el costo de oportunidad
o qué hubiera pasado si no tuviéramos el acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando uno revisa el riesgo país, Gustavo, ahí el 1 de enero del 2024, el riesgo país estaba cerca de los 2.300 puntos base. El día de ayer, me parece, que estábamos cerrando alrededor de 1.188 puntos base. Es decir, en un proceso de 5 meses, el riesgo país se ha reducido literalmente a la mitad. Igualmente pasa con el precio de los bonos de la deuda. Ha habido una mejora en pocas semanas entre 20 y 30 puntos de la valoración de los bonos de la deuda. ¿Por qué no baja más el riesgo país? Porque eso es lo que le permitiría a Ecuador acceder a créditos más blandos. Sí, efectivamente, Gustavo, su acotación es totalmente certero. Nosotros estamos propendiendo a una de las patas de la mesa, que es la estabilidad macroeconómica y un programa de sostenibilidad en el tiempo de las finanzas públicas. Naturalmente, la mejor forma de pagar la deuda es generando un crecimiento económico positivo, fuerte, porque la deuda automáticamente se reduce en términos per cápita. Y mientras tengamos niveles de crecimiento del 1%, evidentemente los mercados financieros internacionales todavía dudan de la capacidad de pago en un momento de crisis económica. Hay otra cosa también es cierta. Estamos en un año electoral, Gustavo, recuerde usted, y vivimos en un régimen democrático en el cual de aquí al próximo año estaremos eligiendo un nuevo presidente y evidentemente existirán varios candidatos a la presidencia y al momento nosotros no sabemos con certeza una candidatura en firme ganadora. El Fondo Monetario y cualquier agente financiero, agente económico, tiene una probabilidad no cero de que gane cualquiera de los candidatos. Y en consecuencia, eso también mete un poco de ruido, mete un poco de neblina a los mercados financieros porque no saben, ellos tienen que asumir una probabilidad de default en caso de que llegue un gobierno que tenga un discurso totalmente contrario al actual. Me parece que podrían ser esas las dos razones que se me viene a la mente en primera instancia que podrían estar determinando que la reducción del riesgo país no sea más alta todavía. Carlos, y esto es importante porque a partir de este acuerdo, de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno se ha dicho que este monto podría incluso ascender hasta los 8.000 millones de dólares gracias a las aportaciones o los créditos o recursos que podrían llegar de otros organismos multilaterales. Esto tiene de alguna manera también relación con la situación del país, con la coyuntura política, con la coyuntura económica, con el estado del riesgo país, porque no solamente es que lleguen los recursos, sino en qué condiciones deberá responder ante estos créditos el Ecuador. Sí, mire, el crédito del Fondo Monetario siempre va a ser mucho más barato que lo que podemos conseguir en una emisión de bonos. La tasa del Fondo Monetario va a estar en torno al 5% aproximadamente, más algún ajuste de sobretasas por ciertas condiciones de endeudamiento, pero siempre va a estar por lo menos en la mitad de la tasa de interés de lo que debería estar en un mercado financiero privado, ¿no? Permítame acotarle adicionalmente en términos de la posibilidad de desarrollo que usted mencionaba. La actual gerencia del Banco de Desarrollo ha permitido destrabar más de 200 millones de dólares que estuvieron, llamémoslo así, en el limbo, un poco empantanados. 60 millones con la Corporación Andina de Fomento, 120 millones en un programa con el MIDUBI, un programa para catastros y mejora de ingresos fiscales, y unos 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones. Actualmente también estamos en tratativas más o menos por 800 millones de dólares con otros multilaterales y otros bancos de inversión en el mundo, a efecto de que esos recursos, como obviamente van a ser canalizados a través del Banco de Desarrollo, esos irán directamente a la inversión pública de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es parte de ese paquete de medidas que van aterrizando desde una primera parte, que era la macroeconomía,
a la parte microeconómica para generar inversión pública, allí sí, con mejoras de la demanda de trabajo y del empleo derivados de los procesos de construcción y de mejoras, sin lugar a duda, de los niveles de vida, de la calidad de vida de los ciudadanos, porque muchos de los programas, por ejemplo, están destinados a agua potable, a saneamiento, que afecta básicamente la desnutrición crónica infantil, Economista Rivera, ahorro de recursos en términos de salud, etcétera, etcétera. Para entender mejor la economía como ciudadanos, explíquenos un factor que se viene dando, que es el alza en las tasas de interés que pagan las cooperativas, los bancos, a los depósitos a plazo fijo. Hoy se puede colocar en muchas de estas instituciones un depósito a plazo fijo con un interés de hasta el 10% en un año, incluso tasas un poco más altas que ese valor. Y por otra parte, las cooperativas tienen un techo en cuanto a los intereses. Esto se señala, encarece por una parte el costo del dinero para los ciudadanos, para los sectores productivos que quieren emprender, y por otro lado estarían generando un riesgo a la sostenibilidad de las cooperativas. Muy importante escucharle en este tema a usted que está dirigiendo esta banca de segundo piso. Bueno, a ver, a nivel de Banco de Desarrollo nosotros también estamos, obviamente es un concepto diferente. Nosotros manejamos recursos públicos, no generamos solamente una evaluación puramente financiera, sino más bien con componentes económicos y sociales y la utilización de precios sombra. No voy a entrar en mayores detalles técnicos, pero es otra connotación el Banco de Desarrollo per se. En relación a la pregunta suya como tal, de acuerdo al movimiento de las tasas de interés que efectivamente usted acota que han comenzado a tener una tendencia alcista de unos meses atrás. Eso es producto básicamente de la iliquidez de la economía. Mire, la tasa de interés no es más que el precio del dinero. Y muchas veces, y de hecho a mí me llamaba la atención siempre que en ciertos momentos en que uno asumía una iliquidez fuerte, como puede ser la caída drástica del precio del petróleo en el 2015, las tasas de interés literalmente no se movían. Y esto inclusive podía tener razones con algún tema del lavado de dinero inclusive. Pero cuando nosotros vemos que las tasas de interés empiezan a fluir, eso responde básicamente a la iliquidez de la economía, es decir, un banco privado que comienza a tener retiros de depósito o una reducción de los depósitos inclusive, va a tener que empezar a ir subiendo la tasa de interés para atraer esos capitales y tener la posibilidad de colocar. Evidentemente, un banco tiene que generar una ganancia y se genera un spread bancario en donde tanto la tasa pasiva como la tasa activa tienen que aumentar. En el caso de las cooperativas a las cuales usted hace mención, evidentemente hay regulaciones que ya dentro del propio sector, cuando usted hizo mención en algún reporte del Fondo Monetario Internacional sobre los temas de las cooperativas, quizás yo a título estrictamente personal, yo me permito manifestar que quizás la regulación de las cooperativas es más laxa de lo que debería ser. Al final del día hay cooperativas más grandes que bancos y tienen menos controles, entonces per se todo lo demás constante, hay un mayor riesgo porque son cooperativas que están menos observadas, menos verificadas en su procedimiento financiero y posiblemente parte de la estabilidad financiera, que es otro de los elementos importantes para coadyuvar al crecimiento económico y al desarrollo, como Rosana siempre lo menciona, es mantener incólume al sistema financiero. Una de las cosas que no podemos permitir los ecuatorianos es volver a pasar la factura de los errores económicos, sean provenientes de donde sea, al sistema financiero. Los ecuatorianos de a pie, como dice usted, Gustavo, vivimos una crisis financiera en el año 99, aprendimos la lección. Hoy tenemos bancos mucho más solventes, cooperativas solventes, precautelan los niveles de liquidez, de solvencia, de rentabilidad. Hay un ajuste mucho más fuerte a las normas de prudencia financiera de Basilea. Entonces, todo ese espectro, ese es un gran activo que tiene el Ecuador y hay que precautelar y en consecuencia se tomarán las mejores medidas en ese sentido las autoridades correspondientes, que son los entes de control, las juntas de regulación financiera básicamente.
Ahora, Carlos, quizás avanzando en otros temas que tienen relación con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, están los puntos que deberá cumplir Ecuador, entre ellos quizás uno de los más sensibles, pero que ya se viene discutiendo y debatiendo desde hace rato, pasa por la eliminación de los subsidios. En un momento se hablaba de focalización, ahora ya no se habla de focalización, se habla de una compensación, y que inicialmente para alcanzar los recursos, las recaudaciones necesarias, se aplicaría en las gasolinas Extra y Ecopaís. Como decía, este es un tema sensible socialmente hablando. No olvidamos lo que ha provocado estas decisiones en ocasiones anteriores aquí en el país, y esto pasa ya por una decisión del gobierno. Al parecer es una decisión que está ya en firme. Le escuchamos al ministro decir que hasta finales de este 2024 estaría ya implementada esta eliminación de los subsidios de estas dos gasolinas, pero con algunas compensaciones. Mire, Rosana, el tema de los subsidios es un tema de larga data, probablemente casi mi edad, porque esto inició en los años 70. Y las personas que tenemos ya algunos años hemos sido testigos, como usted bien señala, de una serie de intentos parciales, inclusive otros fallidos, de corrección de los subsidios. Inclusive han provocado convulsiones sociales y políticas de impredecibles consecuencias. ¿Y por qué esto? Porque detrás de un tema de subsidios no solamente están los factores económicos, que en realidad son muy potentes a favor de la eliminación de estos. Solamente le voy a dar un dato fuerte de un estudio reciente que leí del propio Fondo Monetario Internacional. El 20% de los más ricos se beneficia 6 veces más que el 20% de los más pobres frente a subsidios al combustible. Si usted a eso suma temas de contrabando, el tema de la propia inequidad como tal, el tema de las decisiones de los agentes económicos incorrectas. Uno compra un carro con un cilindraje más alto, compra más carros dentro del hogar, es decir, hay una serie de distorsiones que se generan a partir de la existencia de un subsidio. Y si bien es cierto, estos factores económicos son potentes, usted lo ha señalado, no solamente hay distintos enfoques de orden político, sino una connotación social enorme. Y por lo tanto, cuando uno conjuga factores políticos, factores económicos y sociales, la respuesta a una medida de corrección de subsidios no es tan clara, no es tan evidente, y por eso es que en muchísimos países, no solo el Ecuador, se tiene un costo enorme dar el salto a la corrección de los subsidios. El señor presidente de la República, el señor ministro de Energía, seguramente estarán evaluando con mucha profundidad, con mucho detalle, todas estas aristas que, repito, no son solamente económicas, sino también de orden social, y tomarán las mejores decisiones en función de la coyuntura, en función de las circunstancias, en función de la apertura que se pueda tener de los diferentes sectores sociales, de los diferentes agentes económicos, frente a una medida que evidentemente siempre causa preocupación, siempre causan discusiones, pero que tiene sin lugar a duda una trascendencia que no la podemos minimizar, y seguramente será tomada en su debido momento, siempre con el criterio de la maximización del bienestar social, del máximo bienestar de los ecuatorianos por parte del señor presidente de la República. Economista Rivera, será importante también escucharle a usted. Empezó a dar ya algunas cifras de qué es lo que sucedía con el BEDE y ese apoyo que está dando a sectores de desarrollo, sectores públicos de desarrollo aquí en el Ecuador. En la parte final le agradecería que nos dé detalles sobre qué pasa con la provincia de la Suay, con el austroecuatoriano, en sus múltiples necesidades, particularmente en el tema vial, en varias inversiones que se requieren para catalizar un poco la producción, el empleo en esta zona. De lo que lo hemos escuchado hasta aquí y de las lecturas que se han dado del programa con el Fondo Monetario Internacional,
algo que se ve es que ese ínfimo crecimiento del país no vendrá por crecimiento económico y generación de empleo en general. Por otra parte, Ecuador tampoco tendrá una gran inversión pública, pues lo que se pregona en ese acuerdo en términos generales es más bien una austeridad expansiva de la economía ecuatoriana, y esto justamente incide en el PIB de 0,1% para este año y para el próximo año de apenas 1,8%. Entonces, qué desinquietud. ¿Qué va a pasar con la inversión pública? ¿Qué está pasando? ¿Podemos esperar que algo se haga en este corto gobierno del presidente Noboa? Coméntenos, por favor, por lo menos en lo que se refiere a la provincia de La Suay, ¿qué expectativas podemos tener? Permítame señalarle, Gustavo, que como Banco de Desarrollo, luego de una cierta reingeniería financiera y de ajustes metodológicos a los niveles de riesgo tolerables como banca pública, nosotros hemos apretado a fondo el acelerador de las colocaciones, y en este primer quimestre, enero-mayo, hemos aprobado 213 millones de créditos. Es la quinta cifra más alta desde el 2007 en términos nominales. 3.6 veces más que el año 2023. Estas son cifras nacionales, correcto. Sí, a nivel nacional. En términos de la provincia de La Suay, que usted me hace mención, pasamos de alrededor de 4.800.000 en el 2023 a 25 millones y medio en el 2024. Es decir, hay un importante incremento para la provincia de La Suay en términos de colocación de recursos y aprobación de recursos, que al final se traduce en obra pública. Y este ritmo al cual hemos... ¿Puede darnos un poquito más de especificidad en eso? ¿A dónde fueron esos 24 millones? Bueno, básicamente es el programa de movilidad urbana sostenible de la CAE con la KfW para la ciudad de Cuenca, ¿no? Que un poco era el tema, recuerda usted, de las ciclovías, el tema de los buses eléctricos, el tema de la peatonización de nuestra hermosa ciudad, que es el grueso de este programa. Pero estamos evaluando distintas operaciones de financiamiento a otros cantones. La semana pasada estuvimos en Paute poniendo la primera piedra de un par de proyectos de agua potable en Chicán y Bellavista, por ejemplo. O sea, me viene a la mente. Estamos haciendo procesos de asistencia técnica con cada uno de los GATS, con juntas parroquiales, a efecto de mantener y dinamizar la inversión pública tendiente a propender al crecimiento económico. El BDNO participa en el programa de financiamiento de etapa de ese proyecto de la planta de tratamiento en Huangarcucho, un proyecto de unos 70 millones de dólares. El Banco de Desarrollo no es parte de eso, Gustavo. Fue una operación que entiendo que la manejaron directamente con alguna multilateral. El Banco de Desarrollo no está en esa operación. ¿Y tienen algún otro programa con la prefectura, alcaldía, con los GATS locales? Mire, tenemos una amplia gama de proyectos presentados. No le tengo a la mente un listado y nombres específicos, pero estamos dando todo el apoyo para generar una pronta aprobación de los mismos y que eso se traduzca en una importante desembolso de recursos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, para el segundo semestre del año tenemos previsto la firma de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo Provial, ¿no? Que eso va destinado directamente a las prefecturas, y estará la prefectura de Azuay, Cañar y Morona Santiago, junto a todas las prefecturas a nivel del país, en un programa potente de más de 100 millones de dólares para la mejora de las vías, en las competencias de las prefecturas, naturalmente, ¿no? Ahora, Carlos, también había este cruce de cuentas con las deudas o compromisos que tenían algunos gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de la SUAY, ¿cómo quedó esta situación? Mire, no tengo a la mente el valor exacto de que canjeó la prefectura de la SUAY. A nivel nacional llegamos a canjear 127 millones de dólares. Con una estructuración de bonos en las mismas condiciones de la tabla de amortización original, que significa un alivio en términos de liquidez para el gobierno autónomo descentralizado
y la posibilidad de mejorar su capacidad de endeudamiento, no solo con el Banco de Desarrollo, sino con cualquier institución financiera. Esa operación de alivio de las finanzas públicas culminó exitosamente en una primera etapa con los GATS provinciales. Estamos en una segunda fase en temas con los GATS municipales. Entiendo que con el GAT municipal precisamente de Cuenca se trabaja esta operación. No sé si otros, porque como es una operación absolutamente facultativa, no sé si otras municipalidades también consideren que es pertinente ese canje de deuda. Quizás lo único que debo destacar es que en esa operación de canje se salvaguardó totalmente la estabilidad financiera del Banco de Desarrollo, porque se recibió bonos con la misma rentabilidad, los mismos plazos, a efecto de salvaguardar todos los indicadores de liquidez, solvencia y de rentabilidad del banco. Finalmente, un dato muy importante aquí en el talón de Aquiles de esta zona, la vialidad que hay en ese ámbito. Nos da la impresión que la única apuesta del gobierno es de los proyectos público-privados, pero al mismo tiempo no se ha dado concesiones a los GATS locales para que lo promuevan. Mire, ese tema, si bien es cierto, obviamente soy de la ciudad de Cuenca, siempre estoy preocupado de esa situación. Entiendo que el ente responsable, que es el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, estudiarán los petitorios de la prefectura de la SUAY, y así como el tema de alianzas públicos privadas y alianzas estratégicas, a efecto de tomar las mejores decisiones en función de dar una pronta atención a la vialidad de la provincia, ¿no? O sea, acá siempre es este viejo anhelo de los azuayos, ha chocado con los procesos evidentemente de falta de recursos y la posibilidad cierta de que hoy muchas de estas grandes obras necesariamente tienen que ser concesionadas por la falta de recursos. Entonces, ahí tendrá que analizarse financieramente a partir del tráfico promedio diario y los indicadores financieros derivados de esa situación, pero evidentemente el ente responsable, el único ente responsable es el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, respecto del cual, con base a los estudios correspondientes, pues hará sus debidos pronunciamientos y respuestas pertinentes, respecto de lo cual ciertamente no conozco, Gustavo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Rivera. A usted, Gustavo, y a Rosana, un buen día para todos. Muchas gracias. El economista Carlos Rivera, él es el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Son las 8:06. ¿Qué más, don Juanito? ¿De dónde viene tan alegre?